Ok, vamos a revisar aquí un pequeño programa, un diseño, digo, en Eagle. Para este caso en particular estoy pensando en realizar algún diseño que se consideran algunas cuestiones de tal manera que no sea un diseño como muy simple, ¿sí? Podríamos decir que es un diseño medianamente básico todavía en función a la densidad de los componentes, que vemos que no son muchas. Pero aquí lo que voy a tratar de hacer con esta serie de videos que voy a publicar es ya ir tratando de dejar como algunas cuestiones un poquito más de tarjetas un poquito más avanzadas y dejarlas desde el punto de vista del diseño. Aquí en el esquemático pues nada más voy a hablar de un poquito acerca del mismo, pero realmente la idea es centrarme más en la parte del diseño, de lo que viene siendo el board file o del layout. Aquí en este caso cabe mencionar que ya se tienen una serie de videos. Voy a dejar aquí en la descripción los videos que se tienen para la parte de legal, en donde se explica más a función de lo que vendría siendo el diseño completo, ¿no? Porque ahí el diseño es tan sencillo que obviamente me da tiempo en el video para, digamos, para diseñarlo, tanto el esquemático como el board file o el layout desde cero, ¿no? Y aquí en este caso, como yo quiero subir un poquito más el nivel, pues yo aquí ya estoy iniciando en donde copié y pegué diseños que tenía de ejemplos anteriores que los quiero fusionar porque tengo actualmente una necesidad en donde requiero estos componentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. De todos modos, vamos a retomar un poquito. Voy a platicar un poquito para tratar de hacer lo más autocontenido posible este video o esta serie de videos, en donde vamos a comenzar platicando acerca un poquito de este programa desde el punto de vista del esquemático. En este caso podemos observar la pestaña en donde aquí lo más importante es entender cómo es que este programa funciona, ¿no? Y de hecho muchos de los programas van a funcionar así, desde el punto de vista de los diseños, ¿no? Aquí una de las cualidades más interesantes de los programas es que todos se basan en una cuadrícula, ¿sí? Esta cuadrícula es qué tanto puedo mover yo un componente, ¿sí? Dígase, por ejemplo, este componente, si yo me acerco con el mouse, yo lo puedo tomar y yo lo puedo mover, ¿sí? Si se fijan, el movimiento está discretizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento pues no es continuo. Esto puede parecer como que no es importante en términos de diseño esquemático, que realmente no lo es tanto, pero va a formar una de las pautas más importantes en el diseño desde el punto de vista del layout, que me vale la pena mucho mencionarlo en repetidas ocasiones. De hecho lo voy a mencionar, ¿no? En la parte superior izquierda vamos a encontrar una serie de herramientas que de hecho van a ser dos de las muy utilizadas. Repito, más desde el punto de vista del diseño. Aquí solamente las vamos a ver como indicadores. En este caso, lo que es el layer setting, que me dice cuáles son las capas con las que voy a estar trabajando. En este caso, si ustedes se fijan, tengo un montón de capas, ¿sí? Aquí puede llegar a variar un poquito en función a si ya están tomando un ejemplo como referencia, si están abriendo alguna versión de Legal diferente a la que yo tengo en este momento, puede llegar a variar, ¿no? Porque al final del día estas son, digamos que tú las puedes como acomodar como tú quieras. Aquí nada más las interesantes, o las importantes por así decirlo, serían nets, que es algo que vamos a estar utilizando. Buses no lo vamos a utilizar porque no tenemos grupos de datos que se puedan comportar como un bus como para poderlo rutear. Ya lo vería más como en una tarjeta en donde tenga un protocolo de comunicación con más de 2 o 3 líneas de código, digo, de comunicación. También vamos a ver los pines, que son las terminales de los componentes, los símbolos, que son los componentes, y prácticamente nombres y values, ¿sí? Fuera de eso, todos los demás pueden llegar a ser informativos o de alguna otra índole. En la izquierda vemos como, digamos, como un ojo. Este ojo nos va a indicar prácticamente si podemos visualizar o no visualizar ciertos elementos. Aquí en el caso de los pines o de las terminales, por lo regular no lo vamos a tener
no lo vamos a tener habilitado. En algunos casos nos podría llegar a funcionar, ¿no? Pero ahorita, bueno, no voy a hablar tanto de eso. Simplemente lo voy a dejar como por defecto. Ok, segundo elemento va a ser la cuadrícula. En este caso la cuadrícula lo que nos va a decir es qué tanto se puede mover mi componente. Personalmente aquí la cuadrícula yo a veces la llego a mover para ciertos diseños. Cuando tengo mucha densidad de componentes, quiere decir que tengo muchos componentes, llego a mover algunos elementos en función a una cuadrícula más pequeña o un grid más pequeño, porque a veces necesito que el componente se imprima de manera correcta el nombre sin traslaparse con otro, ¿sí? Aquí tenemos la posibilidad de mover ese escalamiento, ¿no? Tenemos aquí 0.1 de pulgada, que digo, aquí es como un poquito ambiguo, porque obviamente el diseño esquemático no tenemos per se como una unidad de medida, pero en función del diseño sí la tiene, ¿no? Entonces 0.1 pulgada, y tenemos el valor alternativo que es de 0.01, ¿sí? Este valor alternativo es cuando yo le aprieto la tecla Alt y lo puede llegar a mover. Entonces fíjense, aquí lo voy a dejar así y voy a llamar una de las herramientas de la izquierda, ¿sí? Que se conoce como Smash, o normalmente en Eagle tiene el nombre de Smash. Aquí déjenme ver, porque de hecho me acabo yo de pasar de versión y cambiaron algunos iconos. Entonces cambiaron unos de posición y cambiaron de figura. Entonces slice, split. Ah, caray, no está. Ok. Bueno, básicamente la herramienta esta es para separar lo que viene siendo creo que estaba aquí, de hecho. Para separar lo que viene siendo... Ah, de hecho, creo que ya esta versión ya lo tiene siempre separado. Miren, por ejemplo, aquí que yo estoy separando lo que viene siendo el valor y el nombre del componente, ¿sí? Si yo le aprieto la tecla Alt, fíjense cómo se mueve de manera más suave. Pero bueno, eso básicamente es para lo que les digo de la densidad, ¿no? Y de la cuadrícula. Ok, entonces, ya hablando un poquito más de términos de diseño, cuando yo estoy diseñando un sistema, obviamente lo que yo tengo que hacer es poner componentes, ¿no? Entonces, al momento de yo poner un componente, por ejemplo, lo voy a poner aquí en añadir parte, ¿sí? La herramienta es esta que dice Add Part. Me va a abrir un submenú en donde yo voy a tener la lista completa de los componentes que tiene el Eagle, ¿sí? Aquí obviamente digamos que es una de las... podríamos decir que son como una de los pros y de los contras cuando manejamos diferentes software o programas de diseño, en donde nos vamos a encontrar con que algunas de las veces hay algunos programas como Altium, por ejemplo, que puede llegar a tener una biblioteca más amplia y además más gente la puede llegar a trabajar, a diferencia de Eagle, por ejemplo. O si trabajamos algún otro programa que puede llegar a ser, digamos, famoso, pero no tan famoso como KitKat, por ejemplo, a lo mejor vamos a batallar un poquito más en que no encontramos ciertos componentes. Aquí también, digamos que yo lo dejo a función de... yo lo dejo a función un poquito de la práctica que tú tengas con el programa, porque muchas de las veces cuando buscamos un componente a veces podemos llegar a tardar más en función a buscarlo que a veces al hecho de ponerlo y conectarlo, ¿no? Entonces, por lo regular, por ejemplo, si buscamos una resistencia, pues podemos poner resistor, ¿sí? O nótese que pues obviamente van a ser en inglés. Y vamos a tener aquí un montón de diferentes valores no de valores, sino de componentes que hacen referencia a una resistencia. Personalmente yo les puedo anticipar que las resistencias yo siempre uso la biblioteca RLC, o por lo regular la uso, en donde tenemos las nomenclaturas europea y la nomenclatura americana, ¿sí? Aquí en este caso, pues ahora sí que lo pueden usar a gusto, no hay ninguna restricción. Y aquí podemos ver todos los componentes de resistencias que se pueden llegar a tener, ¿sí? Nótese que en la parte derecha podemos observar a un lado del diagrama esquemático, del símbolo esquemático, podemos observar lo que viene siendo el componente desde el punto de vista del footprint o del land pattern. También nótese que algunos tienen modelado 3D, porque Eagle en las últimas revisiones ha tratado de incorporar a medida de lo posible
lo que viene siendo la vista 3D, ¿no? Que nos lleva a otra cuestión y otra gran cantidad de ventajas de poder tener este tipo de sistemas, ¿no? Desde el punto de vista del diseño mecánico. No lo vamos a analizar en esta serie de videos porque hay tanta información que ver desde el punto de vista solamente del diseño que no tendríamos tiempo, ¿no? Bueno, aquí también, por ejemplo, otra de las cuestiones importantes sería entender y conocer cuáles son los tamaños de las resistencias, ¿sí? O de los componentes en general, ¿no? De tanto axiales como through hole, como de montaje superficial. En las resistencias, por ejemplo, uno de los tamaños, de hecho, resistencias, capacitores, inductores y LEDs, uno de los tamaños populares son el tamaño de... el tamaño que nos demuestra la medida en milésimas de pulgada. En este caso voy a tener 0201 como uno de los tamaños, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210 y yo creo que son los comunes, ¿no? También es importante entender y conocer cuáles son los tamaños físicos de estos, ¿no? Hay que checar las hojas de datos, ¿sí? Para entender o comprender cuál es el tamaño. Como un dato aquí, un pequeño paréntesis, yo les puedo comentar que en lo personal 0402, 0603, 0805 y 1206 son los valores como los más populares y los valores que yo creo que sin tener como tanta experiencia, por lo menos los últimos dos, 0805 y 1206, sin tener tanta experiencia, yo creo que es bastante viable soldarlos con un cautín. Les anticipo que 0201 también se puede llegar a soldar con un cautín, nada más que hay que tener un poquito más de callo, ¿no? Cuando ya tengamos seleccionado un componente, dígase por ejemplo, no sé, LM741 por ejemplo, ¿sí? También otra de las cuestiones, bueno, antes de pasarnos a la parte de poner el componente, otra de las cuestiones interesantes es de que muchas de las veces el buscador no me va a encontrar el componente que quiero encontrar. En este caso es importante ponerle asterisco, porque el asterisco significa que después de esta cadena de caracteres o después de este carácter, o en caso de que lo pongamos antes, significaría antes de este carácter, también quiero que busque los elementos que tienen cadenas de caracteres o caracteres más allá de esas dos posiciones, ¿sí? Hagan de cuenta que el LM741 sería como un subset en caracteres del nombre más completo, ¿no? Y de hecho, esto es de suma importancia porque si ustedes revisan, el LM741 es un componente y es el nombre, digamos, como comercial, pero realmente los fabricantes le ponen LM741X225, ¿no? Cuestiones de esas, en donde muchas de las veces el Eagle está en función del componente exacto y no del nombre como popular o comercial. Miren, aquí le voy a dar Enter y solo con darle Enter, aquí me aparecen dos componentes que son el LM741D y el LM741P, ¿sí? Aquí sinceramente me parece un poquito como la... no sé, como que no veo la necesidad de, bueno, a lo mejor que entiendas el uso de los asteriscos, pero realmente yo creo que Eagle debería de tener un buscador que interprete que si no encuentra valores o que de alguna manera te coloque los valores que son solamente el número de parte como tal, y a lo mejor que también te muestre los valores que tienen que ver con la misma cadena de caracteres, aunque no sea exacta. Aquí tenemos estos dos, ¿no? Pero miren, yo le voy a dar entonces OK, y al darle OK, lo que va a pasar es de que yo voy a insertar el componente. Entonces, como primer paso, y de hecho aquí voy a cortar el video, va a ser antes de proseguir, ¿sí? Aquí lo que yo quisiera es, para estas alturas se supone que tú ya tienes que tener tu diseño, ¿no? O por lo menos entender un poco de cómo es el diseño. Entonces, uno de los primeros elementos de cuando hacemos un diseño es poner todos los componentes de tu diagrama esquemático. Si el diseño es muy grande, sinceramente a veces no es tan viable poner todos los componentes del diagrama esquemático antes de empezar el ruteo, ¿sí? Lo que podrías llegar a hacer sería diseñar como por módulos o por etapas. Entonces, por lo menos a partir de aquí, lo que yo quisiera es de que tú pusieras todos los componentes que vas a implementar y utilizar en tu diseño. Aquí la actividad sería pues buscar en la biblioteca y pues ver cuáles son los componentes que te interesan. Entonces los vas a ir poniendo, aquí le das Escape para que te vuelva a marcar al otro lado, te vuelva a abrir la pestaña,
Y así nos la vamos a ir llevando, ¿no? O sea, poner a lo mejor esta resistencia, ¿sí? Y irlo poniendo. Normalmente la recomendación sería solamente ponerlos y agruparlos en una región en específico, ¿ok? Para el video aquí y ahorita seguimos con la parte de la conexión de los componentes.